Hola muchachos, buenas noches. Bueno, mi nombre es Natasha Leite, soy preparadora ad honorem de la Cátedra de Fisiología y hoy les voy a dar los primeros dos temas de la unidad de renal, que son generalidades del sistema renal y el recuento anatómico del sistema renal. ¿Ok? Entonces vamos a empezar por las generalidades y para hablar del sistema renal, primero tenemos que hablar de las funciones del agua. Em, entonces sabemos que el agua es muy importante como líquido para las secreciones glandulares, también como solvente para realizar a nivel molecular muchas reacciones químicas, también como medio de transporte, porque como sabemos a nivel sanguíneo, eh, sí, bueno, a nivel intravascular, la sangre está constituida por el componente eh, una de sus partes es el componente plasmático que contiene agua y eso es lo que permite que nosotros podamos movilizar o que nuestro cuerpo pueda movilizar nutrientes hacia las células y luego los metabolitos de desecho desde las células hacia el hígado para que sean metabolizados si así se requiere o hacia el, el riñón para que sean excretados. Eh, es importante el agua como diluyente tanto para la digestión como para la absorción de nutrientes a nivel del tracto gastrointestinal. Es un importante termorregulador, también por lo mismo de su importancia a nivel intravascular, mantiene la volemia, mantiene la presión arterial, es importantísimo para la función renal y mantiene la concentración normal de electrolitos. Y es imposible hablar de la importancia de los líquidos corporales sin hablar de riñón. Entonces, estos son dos temas que realmente están súper relacionados. Porque básicamente el riñón se encarga de mantener ese equilibrio de los líquidos corporales. Entonces, bueno, esta lámina realmente es para recordar cuál es el porcentaje de agua corporal en el adulto. Sabemos que en el hombre suele ser de 60%, en la mujer de 55%, pero desde el nacimiento hasta la adultez, realmente este porcentaje es mucho más alto y va disminuyendo a medida que vamos creciendo. Así, el recién nacido tiene un, tiene un porcentaje de agua corporal súper alto, creo que es hasta del 85%, y a medida que va pasando por sus distintas etapas, de lactante, preescolar, escolar, adolescente, y finalmente adulto, ese porcentaje va a ir disminuyendo progresivamente, ¿ok? Y la importancia de esto realmente radica en que como tiene una superficie corporal tan pequeña y un porcentaje tan alto de agua corporal, los niños, los pacientes pediátricos, son sumamente susceptibles a la deshidratación. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta y por lo cual normalmente cuando por lo menos un adulto tiene episodios eméticos a repetición o episodios de diarreas importantes, no es que no sea importante, obviamente hay que estar pendiente, pero estos cuadros suelen ser mucho más graves en niños por este mismo tema que les acabo de comentar. En cuanto a la distribución del agua corporal, bueno, vamos a distribuirla por compartimientos. ¿Ok? O sea, los líquidos corporales se van a dividir en dos compartimientos grandes que serían el líquido extracelular y el líquido intracelular. El líquido intracelular, como bien lo dice su nombre, es básicamente el líquido que conseguimos dentro de las células y el extracelular lo que está afuera de las células, ¿ok? Pero a su vez, este extracelular se va a dividir en dos compartimientos, que realmente son tres, pero a modo de hacerlo todo un poco más simplificado, nos vamos a quedar con estos dos, que son el intravascular, que es donde está el plasma, o sea, la sangre con su plasma, y el intersticial, que básicamente no está ni dentro de las células ni dentro de los vasos sanguíneos, ¿ok? Está ahí en stand-by entre los dos. Em, entonces, aquí tenemos la gráfica, tenemos que, por lo menos en un paciente masculino, 60% eh, de su cuerpo, sí, de su peso corporal es en agua o en fluidos, y esto se va a dividir este 60% en tres tercios, de los cuales dos tercios constituyen el líquido intracelular. Eso significa que casi que el 66,6% del agua corporal total está dentro de las células. Y luego tenemos el otro tercio restante que constituiría el líquido extracelular y ese se va a dividir a su vez en el líquido intersticial y el plasma. El plasma solo constituye
de este tercio solo constituye el 20% y el líquido intersticial constituye el 80%. Aquí tenemos otro diagrama, eh, creo que es más bonito para verlo, donde tenemos el líquido intercelular que va a estar obviamente dentro de todas estas células, y luego tenemos lo que sería el líquido extracelular o el LEC, que está constituido por el líquido intravascular y el líquido intersticial. Ok, entonces vamos a abreviar esto porque es algo que van a ver mucho en los libros y en las clases, en los resúmenes. El líquido intracelular lo vamos a llamar LIC y el líquido extracelular, que es plasma y líquido intersticial, va a ser el LEC. Ok, bueno, eh, para seguir un poquito con el tema anterior, eh, algo que es importante que entiendan es que eh, nosotros estamos constantemente excretando líquidos y por ende tenemos que ingerir líquidos, ¿ok? Pero la única forma de nosotros en nuestra vida diaria consumir o ingerir líquidos es por vía oral, o sea, por medio de los alimentos, por medio de los jugos, o sea, todo lo que tomamos, todo lo que consumimos por vía oral es nuestra única forma de conseguir líquidos. Pero la forma en que nosotros excretamos líquidos no es solamente por la orina, también por las heces, también por la piel, no como, o sea, como sudor y además de como sudor, como, como un mecanismo para regular la temperatura, se utiliza agua para H2O para poder llevar a cabo las reacciones bioquímicas necesarias para poder excretar ese exceso de calor. También mediante la respiración se consume agua. Entonces nosotros tenemos una cantidad de pérdidas insensibles de agua que son importantes y eso se tiene que estar equilibrado, ¿ok? O sea, lo que nosotros excretamos tiene que estar equilibrado con lo que nosotros consumimos. Y es por eso que nosotros tenemos este mecanismos especializados, eh, entre ellos el más importante es el mecanismo de la C y de la ADH, en donde cuando nuestra osmolaridad plasmática aumenta, que eso significa que eh, está disminuyendo la cantidad de agua corporal, básicamente esto activa em, mecanismos compensatorios que vamos a ver en esta unidad, que son básicamente para reabsorber agua a nivel de los túbulos por medio de hormonas como la aldosterona, pero también para a nivel central, central estimular la sed, para que nosotros consumamos agua y poder reponer esos líquidos que estamos perdiendo. ¿Ok? Eh, y aquí, en este diagrama que tenemos a un lado, básicamente vemos que el líquido corporal no solamente es agua. O sea, ese líquido tiene proteínas, tiene distintas moléculas, macromoléculas y también tiene iones. Y los iones, vamos a tener cationes y aniones. Lo más importante de esta gráfica realmente es que ustedes recuerden siempre que el cation, bueno, el ion más importante a nivel extracelular es el sodio y el más importante a nivel intracelular es el potasio. Eso es lo más importante. Y también que se recuerden de la primera unidad, en donde también tenemos proteínas que son moléculas no difusibles, que, bueno, son aniones porque tienen carga negativa, que eso es lo que nos permite, que vamos a ver un poquito más, o sea, ahorita en unas láminas, es que se mantenga ese gradiente eléctrico. ¿Ok? Entonces, realmente de aquí no es necesario que en este nivel se aprendan los valores. Sin embargo, si ustedes se quieren aprender los valores por alguna razón, los que les recomiendo que se aprendan es el sodio y el potasio, que ya van a ver que eventualmente por repetición y por verlo y verlo y verlo, se lo van a aprender, que es básicamente sodio, es entre 135 y 145 miliequivalentes por litro, y el potasio de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro. Y el bicarbonato, que también siempre es importante para el equilibrio ácido-base, que ya lo vieron en RESPI, que lo van a ver también al final de esta unidad, es de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Ok, como estaba hablando, como les estaba comentando antes, vamos a recordar el equilibrio de Gibbs-Donan, que esto lo vieron en la primera unidad, y es básicamente
Este diagrama describe la distribución de iones a través de una membrana semipermeable en presencia de un ion no difusible, como una proteína en este caso, creando una diferencia de concentración y potencial eléctrico. Entonces, como ustedes se pueden acordar de la primera unidad, a nivel intracelular nosotros tenemos proteínas que son iones, bueno, son moléculas que no son difusibles, o sea, ellos no pueden atravesar la membrana plasmática y que tienen una carga negativa importante. Entonces, esto lo que va a hacer es que tengan que haber ciertas moléculas a nivel intracelular o iones a nivel intracelular que puedan equilibrar la- las, las cargas a nivel intracelular y extracelular. ¿Ok? Y eso lo que permite es que haya como un equilibrio activo eh, por medio también de las bombas que básicamente permiten que haya este flujo de iones que permiten que se dé la excitación de las membranas y se puedan dar todos los procesos fisiológicos eh, de forma normal. Y bueno, este es otro punto eh, que también es importante, que es entender que la cantidad de aniones y cationes en un mismo compartimiento están en equilibrio. A qué me refiero con esto? Por lo menos en el plasma, nosotros vamos a tener una cantidad de cationes, que son cargas positivas, que tiene que estar equilibrado con la cantidad de aniones en esa misma compartimiento. O sea, la misma cantidad de cationes y de aniones a nivel del plasma tiene que ser igual. Ojo, pueden ser cationes y aniones distintos. O sea, como por lo menos vemos aquí, en el plasma tenemos que la concentración es de 142 milicoequivalentes sobre litros de sodio, ¿ok? Y a nivel intracelular, eh, ok, no, ajá, de 142. Y entonces tenemos 4 milicovalentes son potasio, 5 milicovalentes son calcio. Ok, son distintos cationes, pero que todos ellos en conjunto, como tienen carga, me dan un total de 154 milicovalentes litro. Y esta cantidad de cargas positivas tiene que tener la misma cantidad en este mismo compartimiento de cargas negativas, ¿ok? Que será 154, pero no son, son obviamente son otros iones, como son el cloro, el bicarbonato, ácidos orgánicos, proteínas, ¿ok? Pero estas cargas tienen que estar equilibradas dentro del mismo compartimiento. Ahora, dentro de los distintos compartimentos, esto puede ser diferente. O sea, en comparación, el plasma con el líquido intersticial no tiene que ser lo mismo, pero dentro del plasma y dentro del líquido intersticial sí tiene que haber un equilibrio entre cationes y aniones. ¿Ok? Em, Y bueno, algo que también es importante recordar es que dentro de estos compartimientos, no todas las moléculas que estén van a ser iones difusibles, o sea, no todo va a ser cloro o sodio que puede atravesar membranas, sino que también tenemos otras moléculas que, que no difunden por la membrana y que le dan una cualidad a ese compartimiento, como es en el caso a nivel intracelular, en donde tenemos proteínas que tienen una carga negativa importante y que le dan esa característica de electronegatividad al componente intracelular. Ok, en cuanto a la molaridad plasmática, esto realmente no se tiene que aprender la fórmula eh, ahorita para fisio, pero básicamente es para que nosotros vayamos entendiendo como que la importancia de todo lo que estamos viendo. Eh, y básicamente para nosotros calcular la molaridad plasmática, lo podemos hacer. Esta es la normal, la que se usa siempre, que es el sodio multiplicado por 2 porque el sodio es el ion más osmóticamente activo, eh, más la glucosa dividida entre 18 y el boom dividido por 2,8. O también puede haber otra variación en donde en vez del boom por entre 2,8 es la urea entre 6, pero realmente esto no se lo van a preguntar. Lo importante de esto es que ustedes entiendan que esto, para sacar la osmolaridad plasmática, la concentración a nivel del plasma, se utilizan los iones que son más osmóticamente activos. De hecho, la osmolaridad plasmática también se puede calcular de forma simplificada, entre comillas,
y nada más se utiliza el sodio. Entonces, esto es lo que básicamente lo que demuestra es lo importante que es el sodio a nivel extracelular como un ion osmóticamente activo. Entonces, para poder seguir, vamos a repasar algo que es súper importante de primera unidad también, que es ósmosis. Eh, bueno, como nosotros ya sabemos, la ósmosis es el fenómeno físico relacionado con el movimiento de un disolvente a través de una membrana semipermeable. ¿Ok? Entonces, básicamente, aquí tenemos nuestro primer compartimiento, bueno, nuestro primer esquema, en donde tenemos dos compartimientos, ¿ok? Eh, el primer compartimento, vamos a ver, ajá, vamos a dividirlos en A y B, ¿ok? En el primer compartimiento tenemos, vemos que tenemos moléculas de agua y tenemos moléculas de azúcar, que son estas blanquitas, ¿ok? Y estas son moléculas que son osmóticamente activas. Entonces, eso lo que va a hacer es que en comparación, aquí en el A hay mayor concentración de un soluto que sería el azúcar. En cambio, en esta solamente hay agua. ¿Y qué va a pasar si tenemos una membrana que es semipermeable? Que el agua va a pasar desde el compartimento donde hay menos concentración hacia el que hay más concentración. ¿Ok? Y eso básicamente es lo que sucede aquí abajo. ¿Sí? En donde pasó agua con la finalidad de que estas dos eh, compartimentos tengan la misma concentración. ¿Por qué? Porque esta membrana es semipermeable, entonces estas moléculas de azúcar no pueden pasar hasta el otro compartimento que sería el B, y por eso tiene que pasar el agua desde el compartimento B hasta el compartimento A. ¿Ok? Y eso es básicamente el principio de la ósmosis, ¿ok? Que el disolvente, que sería el líquido, el agua, va a pasar desde el compartimento que esté más disuelto o menos concentrado hacia el compartimiento que esté menos disuelto o más concentrado, ¿ok? Y todo esto es con la finalidad de establecer un equilibrio entre ambos compartimientos. Ok, y ahorita vamos a ver la diferencia entre osmolaridad y tonicidad, porque realmente estos son términos que muchas veces se usan de forma intercambiable, pero no es lo mismo, ¿ok? Entonces, creo que es importante que entendamos esto. La osmolaridad, como ya hemos hablado, se refiere básicamente a la concentración total de solutos en una solución, ¿ok? Entonces es la concentración de una solución, mientras que la tonicidad describe cómo una solución afecta el volumen de las células por medio de la ósmosis, considerando la permeabilidad de la membrana celular. ¿Ok? Entonces, la osmolaridad habla de la concentración de una solución, mientras que la tonicidad habla de cómo esa solución afecta a las células, en este caso. ¿Ok? Y por lo mismo que ya habíamos eh, hablado antes de la ósmosis, entonces podemos tener cómo se van a comportar diferentes soluciones en presencia de, de células tomando en consideración su osmolaridad. ¿Ok? Entonces, por lo menos, en el caso donde tengamos una solución, por lo menos tenemos esta célula, este glóbulo rojo. ¿Ok? Y ese glóbulo rojo eh, tiene vamos a decir que este glóbulo rojo tiene una osmolaridad de 280. ¿Ok? 280 milosmol sobre litro. Si ese glóbulo rojo lo ponemos o lo metemos en una solución que tenga la misma osmolaridad, o sea, que sea isotónica con relación a esa célula, lo que va a pasar es que como las concentraciones tanto a nivel intracelular como a nivel extracelular son iguales, entonces no va a tener que pasar líquido ni de un lugar, ni del LEC al LIC, ni del LIC al LEC. ¿Por qué? Porque ya está en equilibrio, entonces no tiene que pasar líquido. Entonces, la célula, en este caso el glóbulo rojo, mantiene su tamaño y sus características, ¿ok? Porque no se necesita eh, que pase agua de un compartimiento a otro. En cambio, si nosotros agarramos este mismo glóbulo rojo y lo metemos en una solución que sea hipertónica, ¿a qué me refiero con hipertónica? Si aquí teníamos 280 miliosmol sobre litros, en esta solución
tenemos 380, ¿ok? ¿Y qué va a pasar si yo meto esta célula que tiene esta osmolaridad dentro de este compartimiento? Que entonces, como la solución va a estar mucho más concentrada, ¿qué vamos a necesitar? ¿Cómo hacemos para disolver, para que se alcance un equilibrio? Que entonces va a tener que pasar agua desde, desde el intracelular hacia el extracelular, o sea, desde el LIC hacia el LEC, ¿ok? Y esto con la finalidad de que se alcance ese equilibrio. Y eso lo que básicamente va a generar es que esa célula se encoja, ¿ok? Se ponga como una pasa. Y luego, ¿qué pasa en el caso contrario? Si nosotros tenemos esta misma célula de 280 milosmol, esa osmolaridad, y la metemos en una concentración que en vez de ser de 280 sea de 200 miliosmol, entonces va a pasar lo contrario. Como va a estar muy disuelta esa solución, lo que se va a buscar es meter agua desde el LEC hacia el LIC con la finalidad de equilibrar esas concentraciones, ¿ok? Entonces esto es súper importante porque es básicamente cómo va a funcionar nuestro cuerpo en el caso de que nosotros tengamos esas variaciones en la osmolaridad. Ok, y entonces ahorita pasamos a el diagrama de Darrow-Janet, que básicamente eh, es una gráfica que busca comparar el volumen con la osmolaridad, ¿ok? Entonces, consiste en una forma didáctica de mostrar los cambios que ocurren en los compartimientos corporales cuando hay factores que los modifican. Y básicamente, esos factores que van a ser un aumento en la concentración o una caída en la concentración o un aumento del volumen o una disminución del volumen. Y esto va a recibir dos nombres, o contracciones, que sería este caso contracciones de volumen, o expansiones de volumen. Contracción, cuando contraigo, hago algo más pequeño. Entonces, contracciones es que quitas agua. ¿Ok? Entonces, vamos a tener tres tipos de contracciones de volumen en donde las pérdidas de agua son mayores a las ganancias. Estoy perdiendo más de lo que estoy consumiendo. Mientras que las expansiones de volumen, que también vamos a tener tres tipos, las ganancias de agua son mayores a las pérdidas. ¿Ok? Entonces, para poder empezar a ver estos tres tipos de contracciones eh, y de expansiones, vamos primero a entender parámetros importantes porque esto siempre es algo que sucede, primero que es súper importante entenderlo y que es algo que siempre sale en los quizzes o en los parciales, ¿ok? Entonces, básicamente lo que vamos a tomar en cuenta en este diagrama es los cambios de osmolaridad que se van a dar a nivel de líquido extracelular y ya sea por ganancia o pérdida de líquido o por ganancia o pérdida de solutos, ¿ok? Que esas son las distintas variables y por eso es, por eso es que vamos a tener como seis escenarios, ¿ok? Entonces, básicamente es cómo se va a ver modificado el líquido extracelular por tener un aumento o una disminución de líquidos o un aumento o disminución de solutos. Y esto a su vez, estos cambios van a generar un movimiento de agua entre el líquido extracelular y el líquido intracelular, como ya vimos en las láminas anteriores, que es básicamente para conseguir nuevamente ese equilibrio. Y cuando vayamos a estudiar estos distintos escenarios, vamos a tomar en cuenta el volumen, tanto a nivel intracelular como extracelular, la osmolaridad, también intra y extracelular, las proteínas plasmáticas y el hematocrito. Eh, Esto es importante porque realmente las proteínas plasmáticas, bueno, ya las van a ver cuando empecemos a ver cada uno de los distintos tipos, pero el hematocrito es uno de los que es más complicado de entender. ¿Por qué? Porque básicamente el hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos en relación al volumen total de sangre. Entonces, es el porcentaje de agua que hay dentro de los glóbulos rojos comparado con
el volumen total de sangre. O sea, en esos glóbulos rojos están todos dentro de la sangre. Entonces lo que se compara es qué porcentaje de esa sangre total, de ese líquido total en el que ellos están, está dentro de los glóbulos rojos. ¿Ok? Entonces es la proporción de volumen, el porcentaje de los glóbulos rojos que ocupan en la sangre. ¿Y por qué esto es importante y por qué esto a veces puede ser un poquito complicado? Porque evidentemente, es como ya habíamos dicho en el ejemplo anterior, el tamaño y la cantidad de líquido intracelular va a variar dependiendo de en qué tipo de solución estén esos glóbulos rojos. Entonces, si nosotros tenemos a los glóbulos rojos en una sangre que está hipertónica, o sea, que tiene una gran cantidad de solutos, ¿qué va a pasar con los glóbulos rojos? Va a salir agua desde el leak, desde el intracelular hacia el extracelular para buscar equilibrar. Y en el caso contrario, en donde tengamos una sangre que está hipotónica, va, va entonces a entrar agua desde el compartimiento extracelular, que es la sangre, hacia el intracelular, buscando otra vez equilibrar esas concentraciones, ¿ok? Que es básicamente lo que nosotros vemos en este diagrama, en donde tenemos que, si estamos en una solución hipertónica, básicamente el agua sale desde los glóbulos rojos con la finalidad de diluir esa sangre. Si estamos en un medio isotónico, no pasa nada, se queda igual. Y si estamos en un medio hipotónico, entonces, ¿qué pasa? Entra la sangre hacia los eritrocitos con la finalidad también de equilibrar eh, esas concentraciones. Entonces, vamos a empezar con las contracciones. Como ya habíamos dicho, contracción se refiere a que haya una pérdida de líquido. O sea, contracción, estoy perdiendo más líquido del que estoy consumiendo. Entonces, en este caso, que es una contracción isotónica, eh, ajá, una contracción isotónica, se pierde agua y solutos en la misma proporción. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma cantidad de agua que yo estoy perdiendo, la estoy perdiendo en solutos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos estos diagramas, que es el diagrama de, que ya habíamos mencionado, y básicamente, como estamos en una contracción, vemos que falta aquí un poquito de líquido, ¿ok? Y esto es lo que nos va a hacer referencia a nuestra contracción isosmótica. Entonces, en este caso, en que nosotros estemos perdiendo, por lo menos en el caso, este es el típico caso de las diarreas, que nosotros a nivel gastrointestinal botamos tanto líquido como solutos, como electrolitos. Entonces estamos perdiendo la misma cantidad de agua que de solutos. Eh, ¿Qué va a pasar? A nivel de la osmolaridad, como estamos botando la misma cantidad de ambos, se mantiene normal en aproximadamente 200 milimol sobre litros. En cuanto al volumen, como estamos perdiendo más de lo que estamos ingiriendo porque tenemos una diarrea, entonces va a estar disminuido obviamente el volumen eh, a nivel extracelular porque estamos perdiendo líquidos. A nivel de las proteínas plasmáticas, como nosotros estamos perdiendo líquido a nivel extracelular, ese líquido viene tanto del espacio intersticial como del líquido a nivel intravascular, entonces eso va a hacer que haya un aumento relativo en la concentración de proteínas plasmáticas porque hay menos líquido, como lo mismo que habíamos visto en la osmosis. Si nosotros tenemos un, una jarra donde tenemos 1 litro de agua y le metemos, eh, no sé, 2 cucharadas de azúcar, ¿ok? Pero después nosotros agarramos y le quitamos a esa misma jarra, ponemos al lado y en vez de ponerle 1 litro, ponemos 500 ml y ponemos también 2 cucharadas de azúcar. Obviamente en el segundo, que tiene menos líquido, va a estar más concentrado. Entonces, eso es básicamente el principio de por qué las proteínas plasmáticas van a aumentar, porque no estamos perdiendo proteínas plasmáticas, pero sí estamos perdiendo el plasma, por así decirlo. Entonces, por eso es que va a haber un aumento relativo de la concentración de proteínas plasmáticas, porque no es que estamos produciendo más proteínas plasmáticas, pero estamos perdiendo líquido. ¿Ok? Y en cuanto al hematocrito,
por lo que ya habíamos conseguido antes, habíamos hablado antes, va a haber un aumento del hematocrito. ¿Por qué? Porque hay una pérdida en el LEC, pero la osmolaridad se mantiene. Entonces estamos perdiendo líquido, pero el líquido que tenemos todavía dentro de nuestro LEC es isosmolar. Entonces no necesitamos que pase agua del LEC al LEC y eso hace que se mantengan los niveles que teníamos antes, pero ahorita va a haber menos en el espacio extracelular. ¿Ok? Entonces eso hace que en forma relativa aumente el hematocrito. Y entonces en proporción, comparando ahorita lo que queda de LEC con lo que hay de LEAK, esto aumenta, ¿sí? O sea, el LEC aumenta. En cuanto a la contracción hiperosmótica, es básicamente en el caso en donde se pierda más agua que solutos, ¿ok? Entonces, caso de esto puede ser un náufrago, una persona que tenga una sudoración excesiva, un maratonista, eh, de privación de agua, ¿ok? En donde básicamente se va a perder eh, agua, pero la cantidad de agua que estamos perdiendo es más que los solutos. Entonces, en este caso, como estamos perdiendo más agua que solutos, la osmolaridad va a estar aumentada, ¿sí? Eh, el volumen va a estar también disminuido porque estamos perdiendo agua. Las proteínas plasmáticas, en este caso, también por lo mismo, por el mismo principio que ya les había mencionado antes, es que de forma relativa, como estamos perdiendo agua, pero las proteínas plasmáticas se mantienen igual, entonces vamos a tener un aumento relativo de las proteínas plasmáticas. Y en cuanto al hematocrito, aquí sí cambia con relación al anterior. ¿Por qué? Porque ahorita se va a mantener normal. En el anterior estaban aumentadas, ¿no? Porque no pasaba líquido a ningún lado, pero estamos perdiendo el EC. Entonces, por eso relativamente está aumentado el hematocrito. Pero en este caso, como estamos perdiendo más agua que solutos, entonces miren lo que pasa en esta gráfica que tenemos aquí. Perdimos en un principio agua, eh, agua y solutos, por así decirlo, pero perdimos más agua que solutos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si perdemos más agua que solutos, este, que es el LEC, va a estar de cierta forma un poquito más concentrado. Y por ende, entonces vamos a tener que tomar agua del LEAK hacia el LEC para poder básicamente equilibrarlo nuevamente. Y eso hace que entonces disminuyó el LEC por la pérdida, pero también como ahorita estamos pasando agua desde el LEC desde el LEAK hacia el LEC, entonces también disminuye el hematocrito. Entonces al final quedan como estaban antes. O sea, perdimos líquido de forma general, pero como tuvimos que pasar también desde el leak hacia el leg agua, entonces al final las dos quedan iguales y por eso es que el hematocrito queda relativamente normal a como estaba antes. Ok, y en cuanto a la contracción hipoosmótica, es en el caso en donde se pierdan más solutos que agua. Y este va a ser el caso por lo menos en insuficiencia suprarrenal o en déficit de aldosterona, en donde básicamente no hay reabsorción de sodio a nivel tubular y por ende se pierde grandes cantidades de sodio, eso genera una hiponatremia y por eso entonces la osmolaridad va a estar disminuida, ¿ok? O sea, va a haber como una sangre, por así decirlo, más diluida, ¿ok? Entonces, como ya había dicho, la osmolaridad va a estar disminuida porque se perdieron más solutos que agua. El volumen, igual que en todas las anteriores, va a estar disminuido porque es una contracción. Eh, las proteínas plasmáticas, igual que lo que habíamos mencionado antes, van a estar aumentadas. Eh, de forma relativa y en este caso el hematocrito va a estar aumentado. ¿Por qué? Porque nosotros eh, estamos perdiendo líquidos, ¿ok? Que lo vemos aquí. Estamos perdiendo líquidos, pero estamos perdiendo más solutos que agua. Eso significa que nuestro a nivel extracelular va a estar más diluido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que meter agua desde el extracelular, que ya habíamos perdido, pero hay que pasar más agua hacia el intracelular con la finalidad de volver a equilibrar estos dos. ¿Ok? Entonces, como vamos a meter más agua al intracelular, eso hace que aumente el hematocrito. ¿Ok? Y aquí les dejé un cuadro, que esto es súper bueno, una vez que entiendan hacer este ejercicio, pero igual se los dejo aquí para que lo utilicen para estudiar.
básicamente de las contracciones de volumen, isosmótica, hiperosmótica y hiposmótica, y todos los valores que ya habíamos, los parámetros que habíamos mencionado antes. En cuanto a las expansiones, entonces vamos a hablar primero de la expansión isosmótica. Ahorita es todo lo contrario, antes estamos hablando de pura pérdida de líquidos. Ahorita con las expansiones vamos a hablar de ganancia de líquidos, o sea, estamos ganando más líquido del que estamos excretando. Entonces, en este caso de expansión isosmótica, se gana agua y solutos en la misma proporción. ¿Ok? Entonces, como estamos ganando agua y solutos en la misma proporción, la osmolaridad va a estar normal. Como estamos ganando más agua de la que estamos excretando, el volumen va a estar aumentado. En este caso, las proteínas plasmáticas y en todas las expansiones van a estar disminuidas. ¿Por qué? Por lo mismo, sucede todo lo contrario de lo anterior. Como estamos metiendo más eh, líquido a nivel intravascular, eso significa que se van a diluir, por así decirlo, las proteínas, ¿ok? Y esto va a pasar en todas las expansiones. En todas las expansiones están relativamente disminuidas las proteínas plasmáticas, o sea, la concentración, y en todas las contracciones van a estar relativamente aumentadas la concentración. Y en este caso, el hematocrito va a estar disminuido. ¿Por qué? Eh, Porque en este caso, como estamos metiendo eh, más agua al extracelular, pero está la misma concentración, o sea, la concentración se mantiene igual, o sea, no hay cambios de, del LEC al LIC, estamos aumentando el LEC. Entonces, en proporción va a estar disminuido, o sea, va a disminuir relativamente el LIC, ¿ok? Y eso hace que disminuya el hematocrito. Y el ejemplo de esto clásico es hacerle una infusión a un paciente con una solución 0,9 que es isosmótica sin que lo requiera, sin que requiera reposición de líquidos. Ok, en cuanto a la expansión hiperosmótica, entonces tenemos que va a ser básicamente que se ganan más solutos que agua. En este caso, bueno, igual, la osmolaridad va a estar aumentada porque estamos metiendo agua, pero esa agua está como concentrada, ¿ok? Y eso va a hacer que esté aumentada la osmolaridad, el volumen, igual que antes, va a estar aumentado, las proteínas plasmáticas, como ya les había dicho, van a estar disminuidas, y el hematocrito, en este caso, va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque si estamos metiendo agua que está muy concentrada, eso va a hacer que entonces se tenga que pasar agua desde el LIC hacia el LEC, y eso hace que disminuya el hematocrito porque disminuye la cantidad de agua dentro de las células. ¿Ok? Y este es el ejemplo clásico de ingesta de cloruro de sodio o de infusiones que sean muy concentradas o hidratar a un paciente con una solución hipertónica sin indicación, o sea, que no lo requiera. Eh, y la última es la expansión hiposmótica, que es básicamente en el caso en donde eh, haya ganancia de más agua que de solutos. ¿Ok? Entonces, lo mismo que habíamos comentado, si está entrando más agua, eso significa que está diluida, o sea, esa agua está más diluida, eso hace que disminuya la osmolaridad, el volumen, como ya habíamos comentado, está aumentado, las proteínas plasmáticas van a estar disminuidas, y el hematocrito, en este caso, eh, va a estar normal. ¿Por qué? Porque si tenemos agua, tenemos más agua en el LEC, está aumentando el LEC, pero como está diluida esa agua, entonces tiene que entrar agua al espacio intracelular para poder equilibrarlo. Entonces lo mismo que estamos ganando en el LEC, lo vamos a ganar en el LIC y eso hace que se mantenga como en equilibrio como estaba antes. Y el ejemplo de esto es el síndrome, eh, no, es la secreción insuficiente de ADH, en donde básicamente eh, se reabsorbe mucha cantidad de agua a nivel tubular, pero no hay reabsorción de solutos, porque la ADH lo que activa son las acuaporinas para reabsorber agua a nivel distal, ¿ok? O por una hidratación con solución hipotónica del 0,45% sin necesidad o sin requerirla. Y lo mismo que les he hecho para la anterior,
se los hice para este. Ok, listo. Entonces, ahorita vamos a ver la anatomía del sistema renal. Eh, Esto lo voy a intentar hacer un poquito más rápido. Básicamente, ¿cuáles son las funciones de los riñones? Como ya les había mencionado al principio, excreción de productos metabólicos de desecho, fármacos tóxicos y sustancias químicas extrañas, control de la bulimia, se encarga de regular los equilibrios tanto hídricos como electrolíticos, también regular la osmolaridad eh, tanto de los líquidos corporales y la concentración, perdón, de los electrolitos, como ya habíamos mencionado, regular presión arterial, equilibrio ácido-base y la producción de eritrocitos, porque a nivel de los riñones, ya lo vamos a ver más específicamente, se produce la eritropoyetina, que es básicamente una molécula que estimula la producción a nivel de la médula ósea de la hematopoiesis. Eh, la función, tiene función también endocrina, de secreción, metabolismo y excreción de ciertas hormonas, como ya habías dicho, la eritropoyetina, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es indispensable para la modulación y la homeostasis de la presión arterial. También se encarga el riñón de activar metabolitos de precursores de la vitamina D, liberar componentes que son como las prostaglandinas y las ciminas, que son vasodilatadores, y también a menor porcentaje tiene un efecto eh, o genera neoglucogénesis, que básicamente es síntesis de glucosa de precursores que no son carbohidratos. Eh, bueno, en cuanto a la función de los riñones, seguimos con lo que habíamos mencionado. Realmente el riñón se encarga de filtrar grandes volúmenes de plasma formando un ultrafiltrado. ¿Por qué? Porque no todo lo que se filtra en primera medida en el riñón es lo que excretamos. Esto es todo o sea, es un conjunto de funciones súper complejas que permiten que nosotros a nivel distal eh, se forme la orina, que es lo que vamos a excretar. Pero tenemos en un primer lugar la formación de un ultrafiltrado, que es básicamente eh, una, el paso de sangre por el glomérulo hace que se filtren grandes cantidades de plasma y ese plasma, no todo ese plasma que se filtra es lo que vamos a excretar, como ya les dije. Ese, ese ultrafiltrado se genera a nivel de la cápsula de Bowman y luego él pasa por todo el sistema de, de los túbulos, en donde tanto hay reabsorción como secreción, o sea, hay cosas que vuelven hacia la circulación, como hay otros componentes que se excretan hacia los túbulos, y finalmente, luego de que sucede ese proceso de reabsorción y secreción, entonces queda la excreción urinaria, que sería la orina, que es lo que terminamos de eliminar del cuerpo. Bueno, esto es un recuento, un poquito de repaso de Anato del año pasado. Los riñones constituyen el 0,4% del peso corporal, o sea, eso es nada, de 200 a 300 gramos por riñón, miden aproximadamente de 10 a 12 centímetros de longitud y, esto es importante, el 95% o más de su gasto energético lo usa para transportar el sodio de forma activa. ¿Por qué esto es importante? Porque, como ya les había mencionado, ese es el ion más osmóticamente activo y que básicamente eh, guía la osmolaridad plasmática, ¿ok? Y eh, reciben del 20 al 25% del gasto cardíaco. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si nosotros, eh, el gasto cardíaco por minuto son 5.000 litros, aproximadamente 1.100 litros los filtra el riñón, o sea, llegan a riñón. Entonces, para hacer un órgano tan pequeño, realmente recibe una parte importante del gasto cardíaco. Ok, en cuanto a un repasito de anato del año pasado, bueno, sabemos que los riñones están rodeados por una cápsula, tienen dos porciones grandes, que serían la corteza renal, que es la parte como más externa, que está por fuera de esta línea punteada,
y luego tenemos la médula renal que está más en la parte interna, ¿ok? Eh, la estructura anatómica funcional del riñón es la nefrona, y esas nefronas, los túbulos de esas nefronas, van a generar las pirámides renales, ¿ok? Y esas pirámides renales, esos túbulos, confluyen en los cálices menores, y esos cálices menores se unen para generar los cálices mayores, y esos cálices mayores desembocan en la pelvis renal, que luego se continúa con el uréter. Eso es como lo más importante de recordar de anatomía del año pasado. Eh, Esto es básicamente como se ve una nefrona. Esto es una nefrona. eh, y lo importante aquí realmente es que vamos a ver que esto es un sistema muy complejo que está constituido tanto por vasos sanguíneos como por los túbulos renales, ¿ok? Eh, Tenemos las arteriolas que ingresan, eh, o sea, de las arterias arcuatas, luego se generan las interlobulares, y esas generan las arteriolas eferentes, que a nivel del glomérulo, que es básicamente un ovillo de capilares, es donde se da ese ultrafiltrado y luego sale como una arteriola eferente, y luego esa arteriola eferente básicamente genera la vasa recta, que son todos estos vasos que son los capilares peritubulares, que se encargan de recoger básicamente, de secretar y recoger las sustancias que, valga la redundancia, se secretan y se reabsorben a nivel de todo el túbulo, eh, que va después del, del glomérulo y de la cápsula de Bowman. ¿Ok? Em, bueno, aquí otra cosa que es importante es que realmente las nefronas no se regeneran. Uno nace con una cantidad específica de nefronas, que son de 800.000 a 1 millón de nefronas por riñón, y una vez que se cumple cierta edad, que es aproximadamente desde los 40 años, cada 10 años vamos perdiendo un porcentaje de nefronas. Y entonces esto es súper importante tomarlo en cuenta en pacientes con ciertas enfermedades, y en pacientes también de cierta edad que no van a tener una función renal a una persona joven. Ok, entonces ahorita hablando un poquito más, a detalle sobre la nefrona, tenemos que, vamos a dividir, como ya les había comentado antes, en la porción de la corteza, que sería como la más periférica, y la porción de la médula, que es la más central. ¿Ok? La porción de la corteza es, bueno, ya les había mencionado, la porción más externa del parénquima, es isotónica con respecto al plasma. Eso significa que tiene la misma osmolaridad en relación al plasma. Recibe el 88% del flujo sanguíneo renal, y el flujo sanguíneo es rápido y de alta presión. Eso lo que permite es que a nivel de la corteza, que está en la mayoría de los glomérulos, se pueda dar haya una alta presión que permite que haya una gran cantidad de filtración, o sea, que se dé ese ultrafiltrado glomerular, ¿ok? Y a nivel de la médula, entonces, es la porción más interna del parénquima, es hipertónica con respecto al plasma, que permite esto, que a nivel de el asa de Henle y de los em, túbulos se pueda dar por medio de la base recta, que es lo que les había mencionado aquí. Esta base recta, esta porción se encuentra en la médula, y esta médula es hipertónica. Y esto lo que permite básicamente es que se pueda concentrar la orina, o sea, se pueda reabsorber. Como en la médula la osmolaridad va a ser muy, muy, muy alta, eh, eso permite que se pueda reabsorber más agua hacia la médula, ¿ok? Entonces, básicamente lo que nos permite es concentrar la orina. Pero eso se va a ver más adelante, lo van a ver más adelante en el sistema de contracorriente. Y recibe menos, recibe el 12% del flujo sanguíneo renal, y el flujo sanguíneo es más lento y de baja presión justamente para eso, para que se pueda favorecer la reabsorción
de líquido desde los túbulos hacia la circulación. En cuanto a la nefrona, vamos a tener tres localizaciones de nefronas: las corticales, las intermedias y las yuxtamedulares. ¿Ok? Entonces las corticales son las que están más cerca, o sea, más alejadas, ¿ok? Son como las que están más hacia la corteza. Eh, Van a tener asas de Henle corta, como vemos aquí, que penetran una pequeña parte en la médula para permitir que haya esa reabsorción de agua y constituyen del 20 al 30% de las nefronas. Luego hay otras que son intermedias, que no son ni corticales ni yuxtamedulares, ¿ok? Están en el medio y son la mayoría de las neuronas, de las nefronas. Y las nefronas yuxtamedulares, entonces, serían estas que están acá, son las que están más cerca de la médula, con asas de Henle grandes, con recorridos casi completamente intramedulares y constituyen del 10 al 15% de las nefronas, ¿ok? Es importante saber que los glomérulos siempre van a estar a nivel de la corteza, ¿ok? A pesar de que estén muy cerca de la médula, los glomérulos siempre van a estar en la corteza. ¿Por qué? Porque se necesita que haya esa contracción que haya esa, o sea, que la corteza, como es isotónica con relación al plasma, eso va a favorecer que se pueda dar la filtración, porque al final, no importa dónde estemos, a nivel de glomérulo se tiene que dar esa filtración para generar el ultrafiltrado renal, ¿ok? Ok, ahorita vamos a ver el corpúsculo de Malpighi, que básicamente está constituido por el glomérulo, que como ya hemos visto son este ovillo de capilares, la cápsula de Bowman, que es esta estructura que se comunica entonces con el túbulo contorneado proximal, y el mesangio intraglomerular, que es básicamente son células que permiten, que le dan sostén a esta estructura. Entonces, como ya había dicho, está formado por un ovillo de capilares, que es el glomérulo, y está cubierto por la cápsula de Bowman y un mesangio. Tiene forma esférica y va a tener un polo vascular y un polo urinario. El polo vascular va a estar constituido por la arteriola aferente, capilares, y luego arteriola eferente, que es esta parte de aquí, y el contrario, en donde filtra eh, ese, valga la redundancia, ultrafiltrado, es el polo urinario. ¿Ok? Bueno, esto realmente es importante porque las células mesangiales o el mesangio, que es estructural entre sí, entre estas dos estructuras, eh, van a modificar la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal porque ellas tienen capacidad contráctil. Entonces, si ellas se contraen, pueden disminuir el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular, o al contrario, si se dilatan, pueden favorecerlo. También secretan matriz celular, tienen actividad fagocítica y ofrecen, como ya les había dicho, soporte mecánico a los capilares glomerulares. Bueno, aquí tenemos otro esquema que realmente es súper lindo. Aquí vemos, aquí está el túbulo proximal, aquí tenemos la cápsula de Bowman, y el espacio en donde cae ese ultrafiltrado es el espacio de Bowman. Aquí tenemos los capilares glomerulares, ¿ok? Aquí tenemos el mesangio en morado, arteriola aferente, arteriola eferente, y aquí tenemos un componente del que vamos a hablar, que es eh, el aparato yuxtaglomerular. Entonces, el aparato yuxtaglomerular va a estar constituido por la mácula densa, el mesangio extraglomerular y las células yuxtaglomerulares. ¿Ok? Entonces, este aparato va a constituir una estructura renal que se encarga de regular la presión arterial, la, el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular. ¿Ok? La mácula densa, como ya habíamos visto en la imagen anterior, es básicamente una estructura que se forma por la unión entre la arteriola aferente y el túbulo distal, ¿ok? Entonces aquí está el túbulo contorneado distal, aquí están estas células que forman parte de la mácula densa y ellas están en contacto aquí con la arteriola eferente y aferente, ¿ok? En, en esta parte de acá. Entonces, la mácula densa es súper importante porque estas células que están aquí, que forman la mácula densa, se encargan de sensar
la cantidad de sodio que hay a nivel del líquido tubular. ¿Ok? Y eso puede hacer que se generen ciertos cambios eh, para regular la cantidad de sodio que se está filtrando. En cuanto a las células yuxtaglomerulares, eh, son estas células que vemos acá, están en el nivel de la arteriola aferente, y estas son células modificadas que tienen la capacidad de producir renina, ¿ok? Ellas sensan la cantidad de sangre que entra o que pasa por esa arteriola, y ellos son sensores, tienen sensores muy específicos, muy sensibles, perdón, a la hipoxia. Entonces, si el flujo sanguíneo renal está disminuido o si la saturación de oxígeno de esa sangre que está llegando al riñón está baja, entonces ellos liberan renina, eh, que básicamente va a activar todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona con la finalidad de aumentar la presión arterial para que haya mayor distribución de de ese, de la sangre hacia los órganos que lo necesitan porque está sensando que hace falta oxígeno, ¿ok? Y las células mesangiales extraglomerulares básicamente producen factores vasodilatadores como son las prostaglandinas y la eritropoyetina en el caso que también haya hipoxia, para estimular la producción de eritrocitos. Entonces, más de lo mismo, funciones del aparato yuxtaglomerular es detectar variaciones de la presión de sangre que llega al glomérulo, detectar la composición del filtrado final que sale de la nefrona, secretar renina y regular la homeostasis corporal para elevar la presión arterial y controlar la velocidad del flujo sanguíneo glomerular y la tasa de filtración glomerular. Ok, en cuanto a la barrera de filtración glomerular, como ya habíamos visto, nosotros tenemos el glomérulo y ese glomérulo va a formar, en este glomérulo se forma la barrera de filtración glomerular y va a estar constituido por el endotelio fenestrado, que es de esos capilares. Recuerden que fenestrado es básicamente que hay separación entre las células que permite el paso de moléculas. Luego va a estar constituido por una membrana basal y el poro de hendidura, que son básicamente los podocitos. Entonces, estas tres estructuras son las que generan la barrera de filtración glomerular. ¿Ok? Aquí los podemos ver, el endotelio fenestrado en rojo, la membrana basal glomerular en azul y los pies de los podocitos. ¿Ok? Entonces, este grupo de estructuras permiten que se dé una filtración selectiva a nivel del glomérulo. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo les comenté que pasa muchísima cantidad de sangre y se filtra muchísima cantidad de sangre, o sea, de plasma, y se reabsorbe también una cantidad muy grande, aunque nosotros estemos filtrando mucho plasma, nosotros no queremos que se filtren por lo menos eritrocitos o no queremos que se filtren proteínas, ¿ok? Hay ciertas macromoléculas que realmente no deben de pasar hacia el ultrafiltrado, porque además esas estructuras que son tan grandes no se van a poder reabsorber, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene hematuria o un paciente que tiene uroanálisis, vemos que hay eritrocitos o que hay proteinuria, eso no es normal, o sea, hay un problema a nivel probablemente de esta barrera de filtración glomerular, puede ser a nivel de la membrana basal glomerular, y eso está permitiendo que pasen moléculas que no deberían de estar pasando. ¿Ok? Entonces, como ya les había dicho, previene la filtración de macromoléculas y células como son eritrocitos y proteínas y permite que se filtren solo los componentes necesarios. En cuanto a los podocitos, que aquí los vemos, que son estas células moradas que están como abrazando y recubriendo a los capilares, ellas son células epiteliales especializadas, que son las que forman el poro, este poro de hendidura. ¿Okay? Tienen prolongaciones que se dirigen hacia los capilares y tienen prolongaciones secundarias, que son los pedicelos, que abrazan a esos capilares. Y esos pedicelos se entrelazan y eso genera el filtro selectivo de moléculas. Aquí lo vamos a ver a nivel molecular un poquito mejor, en donde básicamente eh, ese diafragma que permite o impide el paso de ciertas moléculas, el componente más importante es la nefrina, ¿ok? Y la nefrina es básicamente
este conjunto de componentes moleculares con dominios intra y extracelulares que van a permitir que esta barrera sea selectiva a ciertas moléculas y que no permita el paso de ciertos componentes, tanto por su tamaño como por su carga. ¿Sí? Porque este componente, que es la nefrina, tiene carga negativa y las proteínas, por lo menos en la sangre, tienen cargas negativas. ¿Ok? Entonces, como sabemos, esas se repelen y no permiten el paso. Entonces, de lo más importante aquí es que tenemos que la P cadena, que es esta azul que tenemos acá, va a tener un dominio extracelular eh, que forma este andamiaje o esta estructura de, el diafragma, ¿ok? Luego tenemos las podocinas, que las podocinas son estas moradas que vemos acá y que básicamente van a fijar esta nefrina que está a nivel extracelular eh, al citoesqueleto de la actina a nivel de los podocitos. Y por último, las catecminas, que son estas múltiples moléculas que tenemos aquí abajo, que básicamente interactúan con la caderina intracelular que las une al el citoesqueleto de actina y básicamente permite que se dé la traducción de ciertas señales intracelulares. Y todo este componente va a evitar que pasen células de gran tamaño o proteínas, pero va a permitir que pase agua, que pasen ciertos iones, ciertas moléculas, ¿ok? Y para terminar, básicamente la irrigación renal, eh, vamos a tener la arteria renal, que es una rama de la aorta. Ella va a generar las arterias arcuatas. Esas arterias arcuatas van a generar las arterias interlobulares, que van a generar las arteriolas aferentes. Ellas generan los capilares glomerulares, que generan la arteriola eferente. Y esa arteriola eferente luego se va a generar capilares, la red capilar peritubular, que genera también la base recta, y luego ahí sí se unen a ya se vuelven venas, ¿ok? Y esto es súper interesante porque realmente no hay ninguna otra parte del cuerpo en donde esto suceda, ¿ok? Esto de una arteriola que tiene una capa muscular se convierte en un capilar que no tiene capa muscular y que es fenestrado y que luego vuelve a ser una arteriola que otra vez tiene capa muscular y luego se vuelve una red capilar que, again, em, no tiene capa muscular y que finalmente luego se genera el vaso, el, la vena, ¿ok? Y bueno, gracias. Realmente intenté abarcar todo lo más importante resumiendo las clases del doctor Bernal. Si tienen alguna duda, como siempre, estoy a la orden, tanto por el grupo como, como por WhatsApp. Y bueno, nada, espero que les haya gustado y que les sea útil.